Muy bien, entonces, vamos a empezar. Y se acuerdan que les había dicho que este va a ser el tercer taller que lo hicimos. Vamos a ir trabajando el mismo texto, que, que es el texto de la parra, de la vid. Eh, por lo general en la Biblia está puesto como la vid verdadera. Y la idea eh, para esta vuelta es que podamos prestar atención al texto para ver si podemos encontrar algo que se relacione con si hay algún tipo de desafío o propuesta para la práctica de la facilitación, ¿sí? Si se acuerdan, hicimos primero una vuelta de prestar atención qué palabras nos llamaban la atención, o qué conceptos, o qué temas nos llaman la atención. Segundo de eso, vino pensar sobre una propuesta, si el texto tenía algún tipo de propuesta personal o grupal en el texto, y esta vuelta es que podamos mirar desde la facilitación si hay algún tipo de propuesta relacionado con la práctica de la facilitación, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer, es compartir pantalla. La idea es que ustedes vayan prestando atención al texto. Voy a tratar de leerlo lo más claro posible. Y después trabajar en grupo para ver si podemos de alguna manera encontrar si ahí el texto habla hacia la práctica de la facilitación, si hay algún tipo de propuesta o desafío que tenga que ver con la práctica de la facilitación. Bien, entonces recordamos que la lectura es Juan 15 del 1 al 17. Y la lectura dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uva, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto. Ay, perdón. ¿Alguien quiere leer? Porque ya me está por agarrar una tos, así tipo, no voy a parar. Ya pasé por lo mismo. La misma tos. Es Eh, insoportable. Hola, ay, buen día. sí. ¿Cómo va, Ana? Gracias. ¿Por dónde te habías quedado? Si querés empezar de nuevo, y yo me silencio así, mi tos no molesta a nadie. Dale. Espera, ahí está. Arranco. Desactivará. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas,
Pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto, y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. ¿Habrá algún tipo de relación entre el texto y la práctica de la facilitación? No sé si Bien. había último. Sí, no, está bien, gracias. Gracias, Ana. Bien, entonces la idea ahora es que los voy a dividir en grupos, nos van a tomar aunque sea 10 minutos para pensar si de alguna manera encuentran algún tipo de desafío, propuesta o alguna relación del texto que hable hacia la práctica de la facilitación. No es tan fácil la pregunta como, bueno, una respuesta, una pregunta y una respuesta en el texto. No, no. La idea es que puedan, vamos a tomarnos 15, me parece que 10 minutos cortito. 15 minutos, la idea es que puedan leer, si quieren lean de nuevo el texto, o sea, me lo piden, yo se los paso, si no, lo pueden agarrar alguna Biblia en casa, y la idea es ver si encuentran algo en el texto que se relacione de alguna manera con la práctica de la facilitación. Y acá traten de pensar en la facilitación como, la práctica de la facilitación como un paquete gigante de cosas que ya venimos trabajando, ¿no? De actitudes, de cosas que uno quiere lograr, que la facilitación tiene un objetivo más allá de que el grupo llegue a lo que se propuso, pero también hay un objetivo por detrás que nos soporta, ¿no? Nos fundamenta de alguna manera para llevar a cabo la facilitación. Así que no desesperen si es que no llegan a tener algo así como muy en concreto, pero me gustaría que lo charlen para que después en el plenario lo podamos compartir. ¿Sí? Así que se van a tomar 15 minutos y en 15 minutos volvemos y compartimos qué salió en los grupos. Y esto es a veces es una parte arriesgada de la facilitación cuando proponemos una actividad y no sabemos bien qué va a salir de los grupos. Por lo tanto, como facilitadores, facilitadoras, cuando estén haciendo el plenario tienen que prestar atención, pero ustedes también tienen que tener algún tipo de idea sobre lo que están proponiendo para que puedan escuchar lo que los grupos traen, para ver si pueden sacar algún tipo de idea grupal sobre eso. Es el trabajo del facilitador, facilitadora, sintetizar sobre lo que el grupo trae, y poder darle algún tipo de vuelta para que se sienta de alguna manera el cierre como algo grupal y no dos cosas individuales que no tienen nada que ver en este caso, ¿no? Porque van a ser dos grupos. Dos cosas grupales, individuales, que no tienen nada que ver una con la otra. Lo cual a veces no siempre es posible, pero quería hacer como una aclaración ahí con respecto a los... bien.
¿Qué grupo quiere empezar a contar un poquito qué es lo que pudieron charlar? Nosotros. Dale. Nosotros. Bueno, encontramos como paralelos bastante simples. Así que bueno, eso por empezar, que me parece algo a nombrar. Ya estamos como bastante aceitados, pareciera. Puede estar súper mal, pero bueno, por lo menos nos resultó simple. Primero encontramos esto de los mandamientos, creo que fueron lo que más nombramos, este tema de los mandamientos, ¿no? Y que hablamos que, bueno, lo que estamos viendo es que la facilitación tiene una serie de pautas, un marco específico, y que si nos corremos de ese lugar, la facilitación no se puede dar, ¿no? Esto me acordaba y traía a colación en el grupo el ejemplo de la resolución de los conflictos, que lo vimos en la clase de los miedos, que qué pasa si hay situaciones de violencia o situaciones de conflicto muy ensalzados, ¿no? Como muy enraizados en un grupo. Bueno, tenemos que derivar a una persona que esté preparada en resolución de conflictos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cuestión de que estos mandamientos, que si no los seguimos no hay frutos, que si no los seguimos no hay amigos, no hay conexión, bueno, lo entendemos como eso, como el marco teórico, como las pautas que son propias de la facilitación y que sin eso no puede haber proceso facilitador. Después, el amor y los amigos, que nos llevó a esta cuestión del respeto mutuo, del amor que tiene que haber en el grupo, y los amigos en la horizontalidad, esta pérdida de jerarquías dentro del grupo facilitador, o sea, en la participación de todas es igualmente, tiene la misma autoridad, si quiere, o la misma resonancia en el grupo, el mismo peso. No hay pastor, no hay jefe, no hay nada, digamos, hay una horizontalidad y todo se aprecia desde ese lado. Y después, bueno, Cristo como eso colectivo que se tiene que dar, como esa suma de las partes. Y también lo traía un poco José y también Ana con esto de que uno, desde su experiencia con los adolescentes, ¿no? Esto de que uno no puede hacer lo que quiere, ¿no? Y que son cosas que no son fáciles tampoco, los procesos estos. Hay que poner todos de uno para buscar esos objetivos y esos frutos. Y hablamos también un poco de la renovación, de esto de que si bien entendemos que la facilitación a veces es para un proyecto en particular, pero si el grupo va a seguir estando, ¿qué pasa cuando se termina ese proyecto? Como ese seguimiento, tal vez a lo que se refería José, de que bueno, está bien, se logró este proyecto, pero ¿qué pasa con el otro? Entonces hay una idea de continuidad, una idea de seguir renovando a partir de eso. Un poco así, charlamos. Muy bien, gracias. ¿El otro grupo? Hola, hablo yo. Bueno, Marina. nosotros retomamos un poco lo que dijo el grupo anterior, el tema de los mandamientos como forma de ordenar la convivencia grupal, el tema del amor, de amarse unos a otros, como ese respeto hacia los otros y que todos los miembros en el grupo pertenecen. Y después, al principio, cuando se hablaba de permanecer unidos a la vid, de que ahí está como la clave, ¿no? De que la resolución de conflictos se va a dar solamente en grupo y no solo. Y después medio se armó un tema ahí con José y con Estela, que ellos hablaban de, ¿cómo era Estela? De arrancar, ¿qué pasaba si había una parte como que no daba frutos o que no florecía, si se arrancaba o no? Y bueno, y ahí José dijo de que esa era la tarea de facilitador, de que esa rama que se estaba secando, que no estaba motivada, tratar de encontrar la forma de que vuelva al grupo. Muy bien. Bien, muchas gracias. Bien. Genial lo que trabajaron ambos grupos. Muy, muy bueno.
Como ven, ambos grupos fueron como para la misma, para el mismo lado. No hay acá discrepancia en el sentido de distintas ideas, más o menos fueron para el mismo lado. Y ahora les voy a contar por qué yo elegí el texto, que en realidad lo venimos trabajando desde el principio, desde que se empezó Facilitadores, allá hace más de 10 años. La idea es poder trabajar el texto desde la perspectiva de que Facilitadores está enmarcado en algo mucho más grande, ¿no? La idea es ser parte de la vid. Entonces, cuando pensamos hacer una facilitación, tenemos que pensar en el marco más grande, ¿no? ¿En dónde la estamos haciendo la facilitación? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos está como enmarcando de alguna manera para la facilitación? Entonces, y tiene que ver mucho con esto que estuvo saliendo, ¿no? Que hay ciertas pautas que rigen o que guían la facilitación. También hay veces que vamos a tener que trabajar con grupos, que como salió acá, con lo que qué pasa con esa rama que se está secando. Si es nuestra tarea de darle, no nuestra tarea como algo personal, sino si nos vamos a sentir llamados a hacer de alguna manera algún tipo de motivadores, a que el grupo pueda renovarse de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, esto de ser parte de un todo, ¿no? No somos cosas aisladas, estamos trabajando con otras cosas, y otras cosas no se dan. Por ejemplo, si por un lado estamos tratando de que, no sé, de darle un énfasis a la facilitación, perdón, si estamos tratando por un lado de darle un énfasis a la facilitación, ¿no? Pero por otro lado nos comportamos de otra manera en otros espacios, entonces no habla mucho de una coherencia, de ser parte de algo mucho más grande que el espacio de la facilitación, ¿no? Por ejemplo, si dentro de la facilitación estamos proponiendo un tema de horizontalidad, donde todas las voces cuentan, pero después a la hora de trabajar en otros espacios, creemos que, no sé, por ejemplo, vamos a llevarlo bien que casi ya no pasa, pero en algunas comunidades sí, que la voz del pastor o pastora cuenta más que la voz de otras, o que dentro de, no sé, grupos donde, no sé, la persona que es coordinadora, o si queremos llamarle líder, o lideresa, cuenta más que la voz de otros. Bueno, no estamos como siendo coherentes, ¿no? Entonces la idea era trabajar un poquito eso. Y vamos a ver en la última clase, a ver si otras personas que formaron parte de empezar con la facilitación en la IELU, nos pueden dar ese marco más grande de por qué creímos como iglesia que la facilitación es una buena herramienta, una buena metodología para trabajar grupalmente. Así que bueno, genial. Ahora vamos a seguir, y la idea es que podamos compartir el programa. Y para eso, acá. Se ve ahí, ¿no? ¿Sí? Genial. Sí. Entonces, estamos en la parte de compartir programas, estamos menos atrasados, pero no pasa nada, lo vamos a poder arreglar de alguna manera. Nos tocaría ahora compartir esas expectativas, y después vamos a trabajar con la evaluación. Y vamos a trabajar para qué, cuándo, quién y cómo evaluar. Si nos da un poco el tiempo, les voy a traer un poco sobre una evaluación que es enfocada en la utilización y participación, que es un poquito distinta, no un poquito distinta, es totalmente distinta a la evaluación
clásica, por así decirlo, en donde se evalúan los objetivos. Esta es otro tipo de evaluación. Vamos a hacer un ejercicio de qué evaluar del curso, y vamos a traer un poquito sobre sistematización de experiencias. Y después cerramos. ¿Alguna pregunta con el tema del programa? Nope. Pocas. Entonces, la idea ahora es si pueden compartir la expectativa que tienen para hoy, si es con respecto, puede ser una expectativa general, pensando en que estamos llegando al final del curso, o que tenga que ver con los temas que vamos a trabajar, evaluación y sistematización de experiencias. Acuérdense que las expectativas es aquello que esperamos que suceda o esperamos que pase durante algún encuentro o algún taller, ¿sí? Puede ser una palabra, puede ser una oración, lo que ustedes quieran. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. No, recién ahí viendo el programa como que me dio curiosidad el tema de la evaluación, de cómo se sistematiza, no sé, pensando también en la forma de formas de evaluación como desde la musicoterapia. Como que, no sé, como compararlas, no sé, me interesa. Y Ajá, ver si bien. sirve alguna de esas herramientas también para mi profesión o si yo puedo integrar las que ya conozco. Ajá, muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir su expectativa, Estela? Sí, yo una manera de poder organizar una facilitación. Bien, bien. Gracias. ¿Otra persona que quiera compartir su expectativa? Sí, a mí también me llamó la atención lo de la evaluación, cuando dijiste que es como muy distinta a las evaluaciones usuales o algo así, no sé bien qué palabra usaste. Sí. Y eso como que me disparó a, sí, claro, porque uno suele tener una evaluación, como que los procesos de evaluación a nivel académico, usualmente, por ejemplo, a veces son medio vetusto, ¿viste? Te lo dice el mismo docente, es como, bueno, no importa la nota, y tal vez los nervios de la prueba, lo que fuera, hace que uno falle. Y en el caso de los procesos facilitadores, es como digo, bueno, también hay formas de evaluar esos microprocesos, saber cómo están yendo, cómo está yendo el grupo, y me parece eso, como cómo evaluar los procesos de aprendizaje, cómo evaluar los procesos grupales de avanzar ese objetivo, ¿no? Como que también me llamó la atención. Y no sé por qué también me disparó a como una facilitación express de práctica entre los compañeros, como al hacer alguna prueba así. Me vino como esa expectativa, pero no sé por qué, así como de la nada. Vale. Tarea. Gracias. ¿Quién sigue? O si alguien más quiere seguir, porque por ahí no quieren. A mí también me genera expectativa el tema de cómo es la evaluación. Bien, muy bien. Y al Gracias. principio cuando vi toda la lista de la segunda fase, ¿no? Que nos mandaste, ahí decía al final, ¿no? Wow, dije, vamos a ser evaluadas, pero cuando vi tu tema, no, de que vamos a aprender herramientas para poder evaluar. Ya. Entonces ya me dije, mira qué interesante. O sea, de todo el proceso también, ¿no? Hay esa parte final, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces estoy ahí ahí a la expectativa de poder seguir adquiriendo más herramientas, ¿no? Para Muy esta bien. facilidad. Muy bien. Gracias. Bueno, a mí también No. la expectativa por ahí que me genera es cómo evaluar en la cuestión del trabajo en el campo, o sea, trabajo de campo, de trabajar con gente, con grupos,
Y por ahí también mi expectativa es poder compararla con mi ámbito, que lo llevo más de 13 años, que es el ámbito educativo, que tenemos un sistema educativo que por ahí nos capacitamos, vamos evolucionando, se evolucionó mucho, pero me hace ruido y me encantaría poder comparar esa cuestión de evaluar educativamente y evaluar grupalmente en una cuestión de facilitación. Muy bien, gracias. Bueno, creo que yo soy el último, creo. No, bueno, Falto yo. no, sí, yo también concuerdo con los 4 hermanos y hermanas últimas. No me vayas a jalar, Paola, de verdad. No, sobre esto de la evaluación, sí, estoy un poco, no estoy acostumbrado a faltar, pero sí he tenido tantas cosas que hacer en la iglesia, personalmente. De verdad que no he tenido tiempo, pero voy tratando de poder tapar esos huequitos. Bien. Y lo más triste es pues también que creo que esta es la última clase también. Sí, la anteúltima. Sí, ya no lo voy a ver. Sí. Después vamos a tratar de la última clase y después, bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bien, gracias, César. Sandra. Yo ayer, leyendo el programa, como que esta parte de la evaluación sí la entendí como no una evaluación en cuanto a nota, sino al proceso, en qué utilidad que puede haber generado en el grupo. Y entonces mi expectativa iba más por el lado por ahí emocional de compartir estos últimos ratitos juntos con el grupo. Por ahí no tanto en el proceso de evaluación, sino en compartir con el grupo esta última clase. Muy bien. Gracias, Sandra. Muy bien. Bien, todos ya compartieron, ¿no? ¿Vos? ¿Todos compartieron? ¿Vos? Bueno, ¿me pueden escuchar ahí? Sí. Porque me quedé sin internet justo y perdí un poco el hilo, por eso estaba escuchando a los compañeros y era el tema de las expectativas, y yo concuerdo un poco con Sandra, el tema de la expectativa no era tanto la evaluación, o sea, eso es algo que aprendí, de que no, la evaluación va a estar siempre, y no importa si es bien o mal, sino lo que aprendemos en el proceso. O sea, eso, ver todo esto de cada día que nos encontramos es algo nuevo que aprendemos. Así que no me tiene más nervioso la evaluación, sino más bien qué vamos a aprender, o qué nos va a dejar la clase esta. Bien. Bueno, muchas Gracias, José Luis. Bien. Entonces, para sacarle un poco de presión al tema de la evaluación, les voy a decir que los estoy evaluando, por así decirlo, desde el primer encuentro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, pero la idea ahora es que vamos a trabajar en grupos y, esperen que estoy buscando, bien. Y la idea es poder trabajar sobre la evaluación y ver qué traen ustedes sobre el tema de evaluación. Entonces, acá en el trabajo grupal, les invito a que piensen en la evaluación desde todos los ámbitos en donde ustedes o alguna vez fueron partícipes de una evaluación, ya sea recibiendo, haciendo una evaluación, desde el lado de ser evaluados, evaluadas, o evaluar a alguien o otra cosa, ¿no? Teniendo en cuenta que todo el tiempo en lo cotidiano estamos evaluando algo, de alguna manera, implícita o explícitamente, más allá de lo académico, más allá de la escuela, ¿sí? Entonces, los reto a que piensen desde el lado de lo que ya venimos trabajando
en facilitación, pero por otro lado también pensando, imaginándose si están haciendo un taller o una serie de talleres trabajando con la facilitación o con un grupo, pensando cómo evaluarían, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos pensar en estas preguntas. ¿Para qué evaluamos? Por ejemplo, imagínense que tenemos, no sé, una facilitación. ¿Para qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Cuándo evaluamos? ¿Quién evalúa? ¿O quiénes? ¿Y cómo evaluamos? Entonces, yo cuando estaba pensando sobre una dinámica, una posible dinámica para poder trabajar estas preguntas, hablar en el aire es complicado, así que lo vamos a llevar a algo un poco más tangible de alguna manera, por así decirlo. Así que van a pensar en el curso que están haciendo, en el curso de facilitación. Piensen en el curso que ya hay todo un proceso que ya está terminando, y piensen sobre estas preguntas, pero pensando en su experiencia, desde el primer encuentro hasta hasta el que nos falta, pensando en estas preguntas, ¿sí? Entonces la idea es que respondan de una manera general, por ejemplo, en la pregunta, ¿qué evaluamos? No se pongan a detallar temas, ¿sí? Traten de ser un poco más generales para que nos alcance el tiempo, pero segundo, porque después vamos a hablar bien sobre eso, que las voy a invitar a trabajar sobre eso exclusivamente. Entonces, la idea, resumiendo, es que trabajen estas preguntas en torno, pensando en el curso de facilitación, ¿sí? Nos vamos a tomar 15, ¿les parece poco? ¿20? Sí, 15. 15, está bien, sí. ¿sí? Bien, entonces ya mismo les voy a mandar por WhatsApp. Sí. Bien. Entonces, nos tomamos 15 para trabajar sobre esto, volvemos y compartimos, ¿sí? Y seguimos trabajando sobre la evaluación. Bien. Muy bien. ¿Cómo fue el trabajo? Bien, nos faltó tiempo, como diría César. No, estuvo buena la charla, ¿eh? Bien. Muy nutritiva, me pareció. Bien. Entonces, para poder hacer el plenario, vamos a hacerlo alternativamente, ¿sí? Si lo tienen más o menos ordenado, para no hablar todo un paquete junto y después, nada, que no se pierda lo que el otro grupo trabajó. Entonces, para la primera pregunta, ¿para qué la evaluación? ¿Qué grupo quiere empezar? Nosotros empezamos. Dale. Es para saber si cumplimos las expectativas que nos propusimos. Bien. Bien. ¿Algo más? No. Genial. ¿El otro grupo? Nosotros como que, perdón, me adjudiqué el rol de contestar, pero no fuimos respondiendo tanto pregunta por pregunta, sino conversando un poco más de todas las preguntas. Bien, Pero bueno, bien. habíamos dicho, a ver, corríjanme o agreguen, bueno, lo mismo que dijo Marina, y también como para evaluar como si lo que está haciendo el facilitador está sirviendo
a ver qué necesita el grupo para corregir lo que... Sí, se me sale la palabra intervención, pero no sería intervención, sería... Está bien, se Bueno, se entiende. entiende. ¿Qué más dirían, compañeros? Como que no es solo la evaluación al grupo, sino también uno mismo como, como líder a cargo se evalúa a ver si lo que está llevando llega. Bien, muy bien. Y la otra pregunta era, ¿qué evaluar? Pusimos que, bueno, se evalúan los procesos, pero también los valores, el conocimiento que tiene el grupo y las habilidades que tiene el grupo. Bien. ¿El otro grupo? Y hablamos de evaluar los procesos participativos. Sí, que también que evaluar dependía del momento de bien. evaluación. Como que, por ejemplo, porque ahí José Luis dijo que uno evalúa al principio, en el proceso y al final. Y como que en cada momento que evalúes vas a mirar algo distinto. Digamos, como Bien. que te van a interesar distintas cosas. Claro. Previos. Sí, porque me pasó a mí, el tema de hacer evaluaciones varias. Ahora se te escucha todo entrecortado, como saturado. Probá desactivando el video, José, porque tal vez tenés poco datos. ¿Ahora me escuchan mejor? Un poco mejor, sí. ¿Me pueden escuchar? Un poco mejor, sí. Ahí va. Bueno, yo les contaba que cuando evaluábamos, así que yo me tocó evaluar varias veces, al principio, a medida que íbamos avanzando para el final, el tema porque me pasó que habíamos formado una estrategia para trabajar con los jóvenes y de repente empezó todo bien, pero llegó un momento que vimos que la estrategia no era la correcta, estaba fallando algo, entonces tuvimos que hacer una evaluación para ver si tuvimos que corregir o no y todas esas cosas. Por eso yo pienso que evaluamos cuando vemos que la estrategia o propuesta no es la adecuada para el grupo, para el equipo. Eso es lo que yo les compartía. Muchas gracias. Bien, genial. Bueno, ahí es un caso donde hay que dar un poco esta cuestión de tener planificado, pero también ser flexibles durante las facilitaciones. Bueno, cuando nos damos cuenta que algo que planificamos no está funcionando. Bien. Y el cuándo evaluar ya salió un poquito de ambos grupos, pero ¿quieren algo que les haya quedado sobre esa pregunta? ¿Compartir? Porque Y vos ya nos habías dado una pista, como que desde el primer día nos estás evaluando, así que es como algo constante, ¿no? Sí, exactamente. La idea, por lo menos para estos espacios no estructurados, es que nos podemos dar, porque, por ejemplo, para la cuestión académica no depende solamente de nosotros cuando evaluamos, porque nos tenemos que atender a otras cosas, ¿no? Pero acá en estos espacios menos, más, como no tan estructurados, podemos implementar otra manera de evaluar que tiene que ver con evaluar desde el principio y otras cosas que tienen que ver con, no solamente con lo conceptual. Bien. Otra de las preguntas era ¿quién y cómo evaluamos? ¿Qué pudieron responder? ¿Qué pudieron charlar sobre eso? Hablamos un poco Dale, Ana. Perdón. No, que hablamos, salió algo interesante de que, bueno, esto que decía Sandra, que uno como facilitador se autoevalúa, evalúa a los participantes, pero también a veces se lleva a que los participantes se autoevalúen también. Como que los participantes también, por ejemplo, cuando vos los pedís pensar expectativas,
como que nos hace tener que pararnos a ver dónde estamos en el proceso, ¿no? Y qué nivel de implicancia tenemos con la materia, con los contenidos. Y nada, como que eso era qué y qué, a quién era la pregunta. Sí, ¿quién y cómo? ¿Quién y cómo? Y después cómo pensar, hablamos mucho esto de la escala numérica, ¿no? De que uno tiene mucho ese modelo en la cabeza de cómo de evaluar, pero que como que uno en este tipo de procesos lo puedes evaluar numéricamente, sino que como que la evaluación tiene que pasar más por algo más cualitativo, ¿no? Descripción de cómo fue el proceso y, y bueno, hablábamos esto de que si se evalúan los logros o qué es lo que se evalúa, ¿no? El logro se evalúa y hablábamos que bueno, que por ahí no era en sí el logro, sino como el efecto que tiene la intervención, la estrategia en el otro o en el grupo, como que varía muchísimo, ¿no? Bien, bien, gracias. ¿El otro grupo? Sobre la pregunta ¿quién? Todos, tanto miembros como el facilitador o los facilitadores, y cómo expresando los sentimientos y pensamientos de cada uno y después evaluando las herramientas que se usaron en ese encuentro a ver si funcionaron o no, si la gente participó, se copó o no participó. Bien, bien, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Yo quería agregar también que, aparte de cómo evaluar, teniendo en cuenta todos los programas, todas las contras, todo lo que ha pasado durante el curso, y la disponibilidad de cada integrante del equipo, y la participación individual y colectiva. Yo pienso que puede ser algo más también para tener cómo evaluar. Bien. Bien, entonces, la idea de la evaluación para la facilitación, ya sean para un encuentro o varios encuentros, es que no hay un formato predeterminado para la evaluación y, por un lado, hay una evaluación por cada facilitación que hagamos, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar. También tenemos que tener en cuenta que si son una serie de talleres de facilitación, tenemos que evaluar desde el principio hasta el final, pero no tenemos que solamente evaluar al grupo y que el grupo se evalúe a sí mismo, sino también nos tenemos que evaluar a nosotros. ¿Sí? Una autoevaluación, si estamos trabajando en equipo, una evaluación de equipo para ver cómo trabajamos, si lo planificado fue bien pensado, si hay que cambiar algunas cosas, y en realidad siempre hay que tener en cuenta que la evaluación es para seguir aprendiendo y poder trabajar de otra manera para las próximas facilitaciones. Tanto para lo que tenemos que mejorar, pero también para potenciar lo que nos salió bien, ¿sí? Entonces, no hay que tomar acá la evaluación como, por lo menos en el espacio de facilitación, como algo que lo hacemos al final, sino que es durante todo el proceso, ir pensando desde el principio, teniendo como un lugar para la evaluación, ¿sí? Y para eso por eso es necesario que planifiquemos al principio para saber qué vamos a evaluar a medida en cada momento de la facilitación. Entonces, no hay cada equipo de facilitación cuando está haciendo un taller o un encuentro, tiene que idear, dependiendo del objetivo, del grupo, qué va a evaluar, ¿sí? Entonces,
acá la evaluación no tiene características distintas a lo que en realidad tiene la facilitación en sí, porque está enmarcada dentro de la facilitación. Entonces la evaluación debería ser participativa, debería ser coherente, realista, todo igual que no podemos, por ejemplo, hacer una facilitación, pero al final de la facilitación, por ejemplo, proponer una evaluación clásica en donde evaluemos los objetivos, la gente rellena una evaluación y calificamos con número. Por ejemplo, algo muy clásico, ya casi viejo porque casi no se usa. O sea, ahí se nota ahí el contraste, casi lo incoherente entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, para acá, lo que hay que tener en cuenta acá, que para cada facilitación hay una evaluación pensada desde los facilitadores, en donde se evalúa la facilitación en sí, desde la parte del equipo de facilitación, pero también la autoevaluación desde el grupo que se evalúa a sí mismo, pero también un momento grupal en donde evaluamos la facilitación en sí, ¿sí? Bien, entonces, hablando sobre la evaluación, yo les quería compartir, si la tos me deja, el tema sobre un poquito, sobre compartirles, es sobre un trabajo que estoy haciendo, que es evaluación enfocada en utilización, que es sobre el programa YAGAM, que es el programa de voluntariado. Y la idea sobre la evaluación esta es evaluar si los cambios o aprendizajes que se ven en las comunidades, el programa YAGAM contribuye. Entonces, la idea de poder mostrarles un poquito estas como 2 evaluaciones, es mostrarles que hay otro tipo de evaluaciones, en donde, corrido de lo clásico, en donde no se evalúa si se cumplieron los objetivos o no, sino tiene que ver con evaluar cómo algo contribuyó a un cambio o a un aprendizaje. Bien, entonces, como para que vean que lo que a veces no es loco, que en la facilitación pensemos que hay una evaluación para cada, tantas evaluaciones distintas como facilitaciones distintas puede haber. Entonces, les voy a compartir acá. Entonces, este tipo de evaluación, que está enfocada en la utilización y participación, como bien lo dice, es una evaluación pensada para que después podamos usar la evaluación. No para que quede guardada en un cajón, ¿sí? Porque muchas veces cuando se evalúan procesos o se evalúan proyectos, programas, se evalúa a ver si los objetivos se cumplieron o no, y por lo general la evaluación queda guardada, después nadie le da bolilla. Y la idea de este tipo de evaluación, que están enfocadas, pensadas, diseñadas desde el principio, es para poder usarla, para poder ver qué se puede mejorar del programa, del proyecto, o por ejemplo, de una serie de talleres, para poder mejorar la próxima vez. Y los 2 ejemplos que les voy a nombrar acá son participativos, de alguna manera, ¿sí? Entonces, las 2 metodologías, una es cosecha de alcances, que es la que yo estoy usando para el trabajo este que les nombré hace un ratito, que estoy haciendo, que ya estoy terminando. Y la otra, que es siembra y cosecha. Esta siembra y cosecha, después yo les voy a pasar la página, porque está buenísimo. Siembra y cosecha es un manual que un grupo, una comunidad de aprendizaje que se dedica a la evaluación participativa, hizo este manual en donde hay un capítulo que habla sobre el rol del facilitador, de la facilitadora, en una evaluación participativa. Bien, estas 2 metodologías, hay otras metodologías sobre evaluación participativa,
Estas dos metodologías, cosecha de alcance y siembra y cosecha, ambas son metodologías pensadas en evaluaciones que van a ser usadas después y que son participativas. Entonces, vamos a ver por qué son participativas, bajo qué contexto lo podemos usar, bajo qué situación, para qué fueron pensadas, porque estas son dos herramientas que fueron pensadas a propósito de alguna situación que necesitó ser evaluada y no había una herramienta para evaluarla. ¿Y cuál es el propósito final? Ya les estoy adelantando. Entonces, son participativos porque en ambos metodologías está la participación de la gente que quiere hacer la evaluación. O sea, no es que alguien llega y dice, bueno, ustedes van a ser evaluados. No, el mismo grupo dice, bueno, queremos evaluar tal cosa. Y por otro lado es participativo porque en estas dos metodologías, el rol del evaluador, que es un rol facilitador, coordinador, como de gestión, también participa de la evaluación. No es una cuestión de que está al costado mirando con una lupa y viendo a ver en qué se equivocó alguien o no, sino que está tomado como alguien que se preocupa y se mete dentro de lo que se está evaluando, ¿sí? O sea, de alguna manera la persona que evalúa puede ser programa, proyecto, encuentros o talleres, fue parte de alguna manera de eso, conoce el contexto que va a evaluar. Entonces, estas dos metodologías están pensadas para contextos dinámicos complejos. Esto quiere decir, para aquellos contextos en donde no está tan claro el camino, por ejemplo, sucedió, por ejemplo, vemos que en alguna comunidad hay algún cambio, algún aprendizaje, y no está tan claro si la intervención de alguien hizo que fuera posible, contribuyó a ese aprendizaje. Por un lado eso, que no es tan claro el camino lógico ahí, sino que hay que ahondar e investigar un poco. Por otro lado, cuando la cantidad de gente involucrada viene de distintos contextos sociales, culturales, y también pensado también cuando no estamos evaluando por ejemplo, en este caso puede ser en un contexto en donde se está evaluando un grupo de años, por ejemplo, un periodo de años grande, 4 o 5 años. Entonces, el propósito final de estos enfoques que son participativos es que podemos utilizar lo que hayamos mediante la evaluación para tomar decisiones para que se reflejen en acciones que cambien, que mejoren o el programa o el proyecto o lo que se esté evaluando. Y estas dos, como yo les decía, a pesar de que ambas dos son evaluaciones que son enfocadas en la utilización y además son participativas, por un lado, cosecha de alcances, la participación, está el que facilita el proceso de evaluación, y están los usuarios primarios, se llama así, por decirlo de alguna manera, son las personas que toman las decisiones, que son las personas que diseñan junto al grupo o al equipo facilitador del proceso evaluativo, diseñan la evaluación. Esos como son los principales personas que participan. Después hay otros que participan, pero que participan en un grado un poco menos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo estoy evaluando el programa de voluntariado, Yelu y Elka, representados en presidencia o gente que toma decisiones sobre el programa, participó del diseño de evaluación, y las comunidades también participaron, pero participaron en un grado no decisorio.
porque se les consultó, se trabajó con ellos, pero ellos al final no van a tomar una decisión sobre qué hacer sobre la evaluación. En cambio, en siembra y cosecha, desde el equipo evaluativo, que está conformado por personas del grupo, el equipo facilitador, que ayuda a este equipo evaluativo a llevar a cabo la evaluación, diseñan juntos la evaluación. Y las personas y grupos que participan, o sea, que necesitan la evaluación, al final, cuando la evaluación ya esté terminada y todo lo demás, también van a decidir, no como en cosecha de alcances, acá sí, van a decidir qué se hace con lo hallado en la evaluación. Así que todo el mundo acá tiene mucho más participación que en cosecha de alcances. Entonces, acá hay como una diferencia grande en el rol facilitador sobre la evaluación, ¿no? O el evaluador, pensado más de un rol facilitador. En cosecha de alcance es la persona que gestiona, que coordina, que facilita y que lleva la evaluación a cabo. O sea, la evaluación sale si el facilitador, facilitadora puede poner en marcha todo el proceso evaluativo. En cambio, en siembra de cosecha, es la persona que acompaña y que hace un trabajo de facilitación al equipo evaluador, ¿sí? No es que por esa persona es que la evaluación se hace o no, el equipo evaluador es el que se encarga de llevar la evaluación a cabo. El rol del facilitador a facilitadora en siembra y cosecha es poder garantizar que el grupo lleve adelante los objetivos que se puso para poder cumplir con la evaluación. Y eso tiene que, desde, no sé, garantizar que el grupo, no sé, encuentre las herramientas que necesita, las técnicas participativas que quiere usar, que las entienda, buscar material para que el equipo evaluador lo lea, acompañar sobre las capacitaciones, ¿sí? Y después acompañar al grupo evaluador, al equipo evaluador, en el momento del final de la evaluación en donde se toman decisiones. O sea, buscar las herramientas o las maneras de difundir qué es lo que salió en la evaluación y cómo va a hacer que el resto de la comunidad participe en la toma de decisiones. O sea, el equipo, acá por hablarlo de alguna manera un poco más simple, en siembra y cosecha, el facilitador es como la persona que funciona más de andamiaje del equipo evaluador, y en cosecha de alcance es la persona como más que evalúa y que no hay otro equipo evaluador, es el facilitador mismo, ¿sí? Bien. La idea con esto no es que lo aprendan, sino era poder mostrarle que hay otras evaluaciones que no tienen que ver con evaluar objetivos, sino que en estas, por ejemplo en estos dos ejemplos que les traje, empiezan al revés. Después de pasado un tiempo, o sea, de que no sé, un programa o un proyecto ya tiene una caminata de un tiempo, ver si lo que sucedió en esas comunidades tiene algo que ver con la intervención del programa, del proyecto o de lo que sea. O sea, agarramos lo que ya pasó para ver si lo que sucedió en el camino, algo del programa o del proyecto contribuyó a esos cambios aprendizajes, ¿sí? Es medio como volada de cabeza porque no estamos acostumbrados a ese tipo de evaluación. Pero si ustedes tienen ganas, los animo a que lean un poquito, después les voy a pasar bien el link, de evaluación participativa, porque hay un montón de recursos, hay cosas, videos, un montón de videos que están buenísimos, en donde fundamentan por qué es importante la evaluación participativa, en donde van a ver que está enganchado y unido a
un marco más general, un marco más grande, en donde por qué es importante la evaluación participativa, no solamente está bien que ahora está un poco más como, no es tan loco decir, bueno, vamos a hacer una evaluación participativa, como hace un par de años atrás, donde sí era raro, ahora no es tan raro, y cómo está enganchado con otras cosas que se están moviendo de manera internacional para tener comunidades más sustentables en todo sentido integral. Bueno, no me quería extender tanto en esto. La idea era que poder ver que las evaluaciones, salir de esta cuestión donde evaluar los objetivos, sino pensar la evaluación como un proceso, algo que va caminando en junto con la planificación, ¿sí? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Fui medio rápido, me parece. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que aportar? ¿No? Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, algo que quieran comentar sobre esto, vamos a ir al corte, nos tocaría el corte ahora. Y nos tomamos 15, van a ser 10. ¿Y 5? 11 y 5, ¿volvemos? ¿Les parece? Bien. Entonces, nos tomamos 15 y volvemos. Entonces, vamos a seguir. Y ahora los quería invitar a pensar exclusivamente en el curso, hasta ahora que hicimos, porque el próximo clase taller es más que nada un marco que tiene que ver más con el tema en este marco más grande, ¿no? En este marco más general y más un cierre del curso taller, y no vamos a ver otro, por así decirlo, otro tema que tenga que ver con la facilitación en sí, con otra herramienta que haga la facilitación. Así que la idea es que puedan trabajar en grupos y puedan hacer una lista de qué cosas creen ustedes que deberíamos evaluar en el curso, ¿sí? Ya sean temas, habilidades, capacidades, técnicas, ¿sí? Y traten de priorizar, no más de, vamos a ponerlo, una lista de cosas que no más de 10, vamos a poner, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan hacer una lista de habilidades, técnicas o conceptos que deberíamos evaluar del curso, teniendo en cuenta todo lo que ya venimos trabajando hasta ahora. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Y si les queda tiempo, ¿cómo evaluar? ¿A través de cómo? ¿De qué herramienta? ¿De algún... no, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Nos vamos a quedar solamente en la lista. Hagan la lista de no más de 10 cosas, herramientas, conceptos, técnicas que crean ustedes que deberíamos evaluar del curso. ¿Sí? Entonces, espero que César, Ana y Sula... El audio tuyo. ¿Cómo? Tengo muy bajito el audio tuyo. A ver... ¿El resto me escucha Yo te bien? escucho. ¿Sí? Sí, yo sí te Quizás escucho está bien. un poquitito más bajo que antes, pero se escucha eso bien. sí. Pero se te escucha bien. Yo lo escucho bastante entrecortado, pero es mi internet acá, que ya está llegando el horario de saturación. Oh. Sí, saturación. Se están despertando los vecinos y se están conectando, así que baja la intensidad del internet. Oh. Bien. Entonces, 10 cosas que crean ustedes que hay que evaluar del curso, ya sean técnicas, herramientas,
conceptos o, no sé, actitudes que deberíamos evaluar del curso que hicieron ustedes hasta hoy, ¿sí? Entonces los voy a separar en grupos. Y nos tomamos para esto 10 minutos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué grupo quiere empezar a compartir la lista? Bueno, nosotros, Dale. bueno, pusimos para evaluar, consideramos importante evaluar la participación, Ujú. el compromiso, la asistencia, después cómo sienten que va el proceso, Ah. pegadito a eso, como evaluar canales comunicativos, el ambiente, si las personas sienten que pueden ser escuchadas, que pueden abrirse, si hay rispideces, saberlas y poder trabajar sobre ello. Evaluar el empoderamiento de los saberes del grupo, si hay consenso. Evaluar objetivos planificados, las estrategias. Evaluar obstáculos o facilitadores al momento del proceso facilitador, vale la redundancia. Evaluar el contexto, estrato social, edad, contexto cultural, orientación sexual, de ser relevante a lo que hace al proceso facilitador, como tener esas cosas en cuenta, intereses. Evaluar los recursos, la espacialidad con que se cuenta. No es lo mismo tal vez estar todos reunidos en la casa de una persona que un lugar más neutro o lo que fuera, como que son partes de ese emergente, ¿no? También. Siento, bueno, esto es medio redundante, bueno, lo pusimos, ¿no? Siento que mi palabra es escuchada, siento que tiene el mismo peso que el de las de los demás, y evaluar capacidades, habilidades y personalidades en esto que decía lo último, José, tal vez que hay personas que se sienten más cómodas hablando, otras llevando adelante ciertas cosas como más o más prácticas. Bueno, no sé, se me ocurre como hacer un pequeño quiz de personalidad, como para saber desde dónde se parte, incluso las mismas personas de autoconocimiento, ¿no? Bien. Gracias. ¿El otro grupo? ¿Quién quiere compartir del otro grupo? Nosotros evaluamos la convocatoria en general, evaluamos una reflexión, una reestructuración creativa, que muchas veces un movimiento, un folleto se tiene más presente y no siempre uno cuenta con eso que la persona se va a quedar o no se va a quedar, pero es algo llamativo que puede atraer. También evaluamos una tolerancia que uno tiene en los debates que uno va, si bien muchas veces ponemos toda una actitud, la involucración que tenemos cada uno y también el amor y la disposición que ponemos en cada taller. Eso evaluamos. Es lo que salió hasta ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Algo más que quieran aportar que haya quedado en el aire? ¿No? Bueno, ya que estamos hablando de evaluación, capaz que en algún momento antes que se termine el curso va a haber algún tipo de cuestionario para poder levantar algunas impresiones para ver qué podemos mejorar para el año que viene con respecto al curso. ¿Sí? Que no va a ser más que nada para esto de no evaluar los conceptos, sino evaluar el modo en que se llevó el curso, todo lo que estuvieron nombrando, ¿no? Cómo fue la convocatoria, cómo fueron los canales de comunicación,
cómo sintieron que fueron preparados los talleres, clases, y para poder levantar de alguna manera para ver el año que viene si podemos mejorar alguna cosa o potenciar otras. Para que no les suene raro que en algún momento les diga, bueno chicos, va a haber un cuestionario, para que no se asusten, que no es un cuestionario de evaluativo, en el sentido de evaluativo de que voy a evaluar conceptos ni nada, eso lo estuvimos haciendo a través de las actividades, de los plenarios, así que, pero para que nadie se asuste y entre en pánico. Bien. Muy bien. La máquina me acaba de avisar que se está quedando sin batería. Entonces, como hay un costo. Bien. Entonces, la idea ahora es, vamos a ver un poquito sobre sistematización de experiencias. Sistematización de experiencias es una metodología, si quieren, no alternativa a la evaluación, pero sí que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? La evaluación como un proceso que nos permita aprender, ¿sí? Y la sistematización de experiencia es un poquito distinta, o más que un poquito distinta, es distinta a la sistematización. Sistematizar, ¿qué para ustedes qué significa? ¿A qué les remite la palabra sistematizar? A un orden. A ordenar. Ajá, ajá. Bien, vamos a ver que sistematización de experiencias es una metodología que va más allá de ordenar, de organizar algo, ¿sí? Y para esto, la idea de facilitación en sí, dentro del curso no está sistematización de experiencias, pero ustedes terminando este curso, están listos, si quieren, ahondar en estas herramientas tipo evaluación participativa, cómo llevar a cabo una evaluación participativa, porque tienen las herramientas para poder leer materiales, escuchar videos y poder hacer algo con eso. Así lo mismo con sistematización de experiencias. Es una buena metodología a tener en cuenta si en algún momento se quieren embarcar en sistematizar algo, ¿no? Ya sea una serie de encuentros o no. No forma parte de las herramientas de facilitación, porque no lo hacemos dentro de la facilitación por lo general, pero si ustedes quisieran en algún momento, porque están por hacer algo copado con un grupo de gente, quisieran aprender, saber qué aprendimos a través del proceso, la metodología de sistematización de experiencias es una buena metodología que ustedes podrían llegar a aprender, ya que tienen el bagaje de la facilitación. Entonces, para poder hablar sobre sistematización de experiencias, traje una serie de videos que es sobre una persona, un señor que se llama Oscar Jara, que escribió sobre la metodología de sistematización de experiencias. Hay un montón de material, Oscar Jara es uno de los exponentes, y también es un exponente latinoamericano, surgió en Latinoamérica esta cuestión de la sistematización de experiencias. Entonces, voy a abrir el video y lo voy a compartir. ¿Dónde está el video? Entonces, el primer video fue un video que explica un poquito la diferencia más profunda, más que lo que ya lo hicimos ahora, sobre la diferencia entre sistematizar y sistematización de experiencias. Entonces, perdón. ¿Saben qué?
Tengo que poner el coso de sonido, si no, no se va a escuchar nada. ¿Se escucha ahí? Sí. Genial. La diferencia entre la sistematización como término general y la sistematización de experiencias está principalmente situada en que la palabra sistematización surge en muchas disciplinas como una manera de entender que hay que ordenar, clasificar o catalogar, incluso hacer tipologías de un conjunto de datos o informaciones dispersas. Entonces, ordenarlas y clasificarlas significa sistematizarlas. Pero como este término se usó en la época de los años 60, vinculado al trabajo social y un proceso de reconceptualización del trabajo social, hay una profesora que se llama Leila Lima en la Universidad de Belo Horizonte de Brasil, que escribió una ponencia en el año 71 para un debate que había donde decía que las experiencias de trabajo social tenían que producir un conocimiento sistemático para poder darle consistencia disciplinaria al trabajo social, con relación a la sociología, la economía, la antropología que estaban surgiendo en ese tiempo. Entonces, ella en su texto usa, por lo menos es la primera vez que yo he encontrado, hurgando un poco en la historia de los textos, esta frase diciendo, es importante producir un conocimiento sistemático desde nuestras experiencias de trabajo social y por eso debemos sistematizar experiencias. Pero claro, sistematizar experiencias que suponen un compromiso social, un compromiso político, un trabajo con distintos actores y actoras en contextos muy diversos es mucho más que un conjunto de datos e informaciones dispersas. Y por lo tanto, utilizamos la misma palabra, pero no en el mismo sentido. Y entonces entendemos que sistematizar experiencias es un proceso, primero, que nos permite construir y recuperar desde la historia vivida en las experiencias, construir y recuperar aprendizajes y que esos aprendizajes sean significativos y no solamente para dar cuenta de lo que pasó en las experiencias, sino sobre todo para orientar para dónde queremos impulsar las experiencias. Por eso es que por un lado nos sirve para apropiarnos del pasado vivido, pero fundamentalmente para poder apropiarnos del futuro que queremos construir. Entonces se usa sistematización de experiencias, pero el énfasis central no está reducido a la parte de clasificación de datos e informaciones. Bien. ¿Se entendió entonces la diferencia entre sistematizar solamente y sistematizar experiencias? Me explicó muy por arriba, Oscar, en el video, pero ahora vamos a ver otro video que nos habla un poco de los pasos, o mejor dicho, de los momentos que tiene la sistematización de experiencias. Se van a dar cuenta que tienen las herramientas, llegando al final del curso de facilitación, tienen las herramientas necesarias para leer, para ver videos y lanzarse en algún momento, después de hacer algunas facilitaciones, si quisieran, en sistematizar alguna experiencia, ¿sí? Entonces, les voy a compartir el otro video. Esperen un segundo. Y el video habla un poquito sobre los momentos para sistematizar experiencias. Bien. A ver. Qué raro. Tratando de compartir, pero ahí está. Ahí va. Academia Alta Ciencia. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos para ti. Si estás realizando una investigación cualitativa y necesitas sistematizar experiencias, en este video te decimos cómo hacerlo. La sistematización es aquella interacción
Esto es para investigación cualitativa, pero sirve o sea, va a hablar sobre los pasos de la sistematización de experiencias, sirve para todo. Esto sé que está hecho para un curso en especial, pero como para aclarar, ¿no? Interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. A continuación presentamos el método de sistematización propuesto por Oscar Jara. Recuerden que este no es un esquema rígido. Su intención es orientar y brindar una guía en un proceso flexible y sujeto a modificaciones. Se trata de un método desarrollado en 5 tiempos. Tiempo A, el punto de partida. B, las preguntas iniciales. C, recuperación del proceso vivido. D, reflexión de fondo. Y E, los puntos de llegada. Veamos cada uno. A, el punto de partida. Tiene como requisito haber participado en la experiencia. Es indispensable haber participado de alguna manera en la experiencia que se va a sistematizar. Se trata de partir de nuestra propia práctica, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Otro requisito es tener registros de las experiencias. Es fundamental que se vayan realizando y guardando los registros de lo que acontece durante la experiencia, a través de cuadernos de anotaciones, fichas, informes, actas, documentos que se van produciendo, también fotografías, grabaciones, videos, dibujos, recortes de periódicos y otros. Tiempo B. Las preguntas iniciales que el sistematizador debe hacerse son: B1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? Esto implica la definición del objetivo. La pregunta B: ¿qué experiencias queremos sistematizar? Esto tiene implicación en la delimitación del objeto a sistematizar, es decir, escoger la o las experiencias concretas que se van a sistematizar, indicando el lugar donde se ha llevado a cabo, así como el periodo de tiempo que se va a escoger para esta sistematización. La pregunta B3 sería: ¿qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? Es decir, precisar un eje de sistematización o hilo conductor, que es la columna vertebral de la sistematización. La pregunta B4 sería: ¿qué fuentes de información vamos a utilizar? Se trata de identificar y ubicar dónde se encuentra la información que se necesita para recuperar el proceso de la experiencia y ordenar sus principales elementos. Además, identificar qué información sería necesario conseguir vía entrevistas, búsqueda documental, revisión de archivos, etc. La pregunta B5: ¿qué procedimiento vamos a seguir? Se trata de hacer un plan operativo de sistematización, definir las tareas a realizar, quiénes serán responsables de cumplirlas, quiénes serán las personas que van a participar, cuándo y cómo, qué instrumentos y técnicas se van a utilizar, asimismo, con qué recursos se cuenta y cuál será el cronograma de actividades. El tiempo C: recuperación del proceso vivido. Reconstruir la historia es el primer requisito. Se trata de hacer una reconstrucción ordenada de lo que fue sucediendo en la experiencia, tal como sucedió, normalmente de forma cronológica, de acuerdo al periodo delimitado. Y el requisito C2 sería ordenar y clasificar la información. El tiempo D, la reflexión de fondo, implica analizar y sintetizar. Asimismo, también implica hacer una interpretación crítica del proceso. Y el tiempo E, los puntos de llegada. Aquí formulamos las conclusiones y comunicamos los aprendizajes. Para ampliar el conocimiento sobre este proceso de sistematización, abajo en los comentarios de... Bien. Como ven, si en algún momento se embarcan en sistematizar alguna experiencia siguiendo estos 5 momentos que nombraban, hay que tomar como igual que la elaboración, decidir de antemano que se va a sistematizar cierta experiencia. No se puede decidir después, porque si no nos pueden faltar algunas cosas, como los registros, prestar atención sobre algo en especial, ¿sí? Entonces, como último, les traigo también a Oscar Jara hablando un poquito sobre estos 5 momentos, en donde habla un poco más claro y menos rígido que el video anterior,
Y si prestaron atención a los 5 momentos, llegado a este punto de la facilitación, si ustedes se animan en algún momento a facilitar, a practicar la facilitación, tienen las herramientas, o sea, la caja de herramientas básica, como para poder embarcarse en leer, ver videos y animarse de alguna manera a hacer sistematización de experiencias si en algún momento les surge las ganas, ¿no? Igual que si en algún momento quisieran hacer algún curso sobre la resolución de conflictos, también tienen un bagaje interesante. Andrea, por ejemplo, ella hizo facilitadores conmigo, y eso yo estoy segura que eso le permitió de alguna manera acercarse el curso a lo que hizo sobre resolución de conflictos de una manera particular que otra persona que no haya tenido facilitación encima, fue distinto, ¿sí? Entonces, el otro video, vamos a cerrar este. Es un poquito más largo, pero me parece que vale la pena de escucharlo. Con relación a la metodología de la sistematización de experiencias, pues muchas veces se busca una especie ya de receta establecida, de pasos, y hay gente que dice que quisiera saber los 3 pasos, los 7 pasos, y en realidad, pues la propuesta nuestra, que viene de una reflexión que hemos hecho desde nuestra práctica de educación popular, más bien habla como de momentos metodológicos más generales, que básicamente los hemos ejemplificado en 5. O sea, el primero es vivir la experiencia. ¿Por qué? Porque quien sistematiza es quien ha vivido la experiencia. Yo no puedo sistematizar la experiencia tuya. Yo lo que puedo es de repente contribuir a que vos sistematices tu experiencia, pero no puedo sustituirte en esta recuperación de aprendizajes significativos que hemos dicho que es la sistematización de experiencias. Primero. Segundo, el segundo momento, o sea, quienes han vivido la experiencia tienen que hacer un plan de sistematización, en el sentido de que tenemos que proponernos qué queremos sistematizar, para qué queremos hacer esa sistematización, en torno a qué aspecto principal vamos a centrarnos, porque nuestra experiencia está llena de muchas cosas, entonces a dónde nos vamos a concentrar, qué fuentes de información tenemos para poder hacer esa reflexión crítica, y por otro lado, bueno, cómo, cuándo lo vamos a hacer. Entonces todo eso, el plan de sistematización sería como un segundo gran momento, que tiene distintas técnicas y procedimientos para hacerse, pero que, como entiendes, pues puede ser muy variable. Un tercer gran momento que es fundamental es la recuperación del proceso de la experiencia vivida. Porque algo que caracteriza la sistematización de experiencias es que si yo quiero rescatar aprendizajes de la experiencia, tengo que reconstruir, tengo que recorrer ese camino ya recorrido, digamos, recorrerlo nuevamente, pero con una mirada crítica y analítica. Entonces hay un proceso de reconstrucción de experiencias que es típico de esta forma de producción de conocimiento. Hay otras formas de investigación de la práctica, la evaluación o investigación, acción participativa, que también tocan elementos vinculados a experiencias, pero no todas esas modalidades reconstruyen el proceso de la experiencia. Y este es un momento clave porque al reconstruir la experiencia yo empiezo a tomar distancia de lo que yo he vivido. Yo puede ser que lo tenga en la memoria algunas cosas, pero a la hora de ir en esa reconstrucción a identificar los registros, las notas, lo que la gente dijo, lo que hicimos, primero voy a descubrir muchas cosas que no recordaba que estaban. Segundo, voy a descubrir la lógica, la secuencia que tuvo el proceso y que yo de repente no lo hice intencionadamente. Entonces empiezo a explicitar o descubrir cuál fue la lógica del proceso. Tercero, voy a tener una mirada panorámica que solemos no tener. Siempre tenemos una mirada más puntual. Estamos haciendo esto ahora, mañana vamos a hacer esto otra cosa. Pero recoger o recorrer todo lo que ya hemos hecho para ver por qué camino hemos llegado a donde estamos, no acostumbramos a hacerlo. Entonces la reconstrucción histórica es un momento que es fundamental, pero solo como base del momento realmente clave, que es la interpretación crítica. O sea, cómo convertir ese relato de lo que hemos vivido en aprendizajes significativos. Entonces ahí supone un trabajo de teorización,
supone un trabajo de reflexión crítica que relacione los elementos. Este proyecto que teníamos tenía esta intencionalidad, pero luego ocurrió tal cosa, porque pasó esta cosa, porque llegó tal acontecimiento, luego nosotros hicimos esto, que generó esto, y por lo tanto hubo una nueva etapa donde el proceso se transformó. Entonces, al identificar esos momentos de cambio y identificar la lógica del proceso, podemos empezar a interpretar entre la intencionalidad de lo que queríamos hacer y lo que realmente pasó, las distancias, las diferencias, y ahí construir un aprendizaje y decir, bueno, en nuestra experiencia realmente hemos aprendido que la participación de la gente, por ejemplo, ha sido clave cuando nosotros hemos logrado engancharnos con las propuestas que la gente traía. Porque cuando lo hicimos a partir de algo que nos interesaba, pero no recogimos las propuestas de la gente, no nos funcionó. Y entonces de los errores y de los avances vamos rescatando aprendizajes, y ahí esa interpretación crítica se convierte, digamos, también en recomendaciones para el futuro. Quiere decir que la próxima vez que vayamos a hacer una experiencia así, o si vos vas a hacer una experiencia también parecida a la que hemos hecho, entonces deberías tomar en cuenta esto, por lo menos que en nuestra experiencia ha ocurrido. O sea, no meter la pata en el mismo lugar, ni que otras personas metan la pata donde nosotros ya la metimos. Esa es la parte de la interpretación crítica. Y el último momento es precisamente eso, comunicar, compartir estos aprendizajes. No es una reflexión que yo hago una interpretación y me quedo con mis aprendizajes y para mí, sino que esto lo comparto, lo comunico con las personas con las que he vivido la experiencia, con otras personas que tienen experiencias similares, o otras personas que podría ser interesante que supieran el tipo de experiencia que hemos hecho. Claro, esto tiene muchas variantes dependiendo del tipo de experiencias en la que estamos hablando, pero digamos serían como los momentos claves de lo que podemos decir una metodología para poder identificar una experiencia, hacer un plan, reconstruirla históricamente, interpretarla, obtener aprendizajes y comunicarlos. Puede ser que dure una semana o puede ser que dure varios meses. Incluso hay sistematizaciones que se han hecho de un día de lo que se hizo a lo largo de un año. Y hay sistematizaciones que han durado varios meses. Entonces, no hay una sola forma de hacerlo, no hay una receta, pero más o menos con ese procedimiento se podría sistematizar cualquier experiencia interesante que tengamos, colectiva o incluso hasta personal. Muy bien. Vamos a hacer, como una especie de cierre de la clase taller de hoy, junto con esto de lo que es sistematización de experiencias. Entonces, la idea es que puedan hacer algún tipo de evolución al tema de evaluación y sistematización de experiencias. ¿Qué les pareció? ¿Si les pareció interesante? ¿Si les gustaría saber algo más? Algún tipo de reacción a lo que hoy trabajamos. Libre, y no tan, bueno, libre en el sentido, no hay más que esa consigna, no hay, pero faltan 3 minutos para las 12, cosa que les aclaro esto para que alguien no tenga una devolución de 10 minutos, pero traten de ser concisos y de ser claros en lo que quieran compartir. Bien. Quien quiera puede empezar. O dedocracia. A mí me pareció muy interesante la discusión que se dio en la clase sobre evaluación. Sí, me gustaría ver un poco más esto de sistematización de experiencias. Me pareció interesante, como se decía. Gracias, Ana. ¿Quién quiere seguir? A mí me pareció interesante los aspectos centrales, el hilo conductor a la sistematización. Muy bien. Muy bien. Gracias, Estela. ¿Quién quiere seguir? Sí. A mí me pareció que así a priori, ¿no? Pero que es
muy parecido a lo que es la sabiduría de la sistematización. O sea, agarrás una experiencia y entendés cuál es el patrón, qué le sirvió a ese grupo, y lo extrapolás y lo tratás de aplicar en la vida, en otro grupo. Es como, lo veo como muy intrínseco al proceso, la verdad, pero bueno, tal vez me falta entender un poquito más, pero eso. Bien, gracias, Jan. ¿Quién más? Perdón, profe. Se me hace muy presente las clases anteriores al árbol, ¿no? Tiene mucha semejanza al árbol que hicimos. Ajá, puede ser, sí. Bueno, el árbol fue una especie de evaluación, de autoevaluación y de evaluación en el sentido de poder ver en dónde estaban parados, cómo relacionaban, qué contexto, qué conceptos, técnicas, herramientas estaban teniendo en cuenta para poder hacer el árbol, ¿no? Claro, bien. sí, sí. José Luis dice que está de acuerdo con Ian y también concuerda con el ejemplo de Ana y dice que escribe porque el micrófono de su PC caput se rompió. Bien. Gracias, José Luis. Muy bien. ¿Algo más que quieran aportar como cierre de la clase de hoy o de evolución a los bloques de evaluación y sistematización de experiencias? Bien. Entonces, la idea, ojalá que, bueno, evaluación es teniendo en claro que evaluamos no para castigar, porque a veces parece ser que en algunos aspectos de nuestra vida nos evalúan para poder enumerar, calificarnos de alguna manera, y nos asustamos un poco cuando nos dicen que nos van a evaluar. Pero teniendo en cuenta, si ustedes se ponen en el plano de la facilitación, en el espacio de facilitación, en donde la evaluación es un proceso para poder aprender sobre lo que nos pasó, pero también en cómo nos desempeñamos como grupo, pero también como facilitadores, facilitadoras, va a ser un momento o proceso que nos sirva para poder aprender, ¿sí? Acerca de cómo nos fue, pero también cómo les fue al grupo, ¿sí? Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la evaluación no hay un formato predeterminado para evaluar cada facilitación, cada encuentro. Hay evaluaciones dependiendo de cada facilitación que se haga. Eso pueden ser recontra recreativos, mientras que no sean clásicos en el sentido de sacar una hoja al final del taller y decir, bueno, gente, vamos a evaluar, perdón, vamos a evaluar los objetivos y para eso vamos a evaluar los conceptos y la gente tiene que rellenar un papelito para escribir sobre qué entendieron sobre cada concepto y después ponerle una nota. Mientras que no hagan eso, está todo bien en la evaluación, ¿sí? Y también teniendo en cuenta que la evaluación es un momento grupal, pero también autorreflexivo, o sea que el grupo mismo se evalúa, pero también autorreflexivo de nosotros. Nosotros también nos tenemos que tomar un momento de evaluarnos a nosotros mismos, ya sea que trabajemos solos o que trabajemos con otro facilitador o facilitadora. Por otro lado, el bloque de sistematización de experiencias, igual que la intención de traer las evaluaciones estas enfocadas en su utilización y participativas, tenía que ver con esto. Herramientas que ustedes, si en algún momento quieren ahondar, quieren chusmear, quieren como hacer algún tipo de práctica sobre eso,
decirles que ustedes llevando al final del curso, ahora que ya estamos llegando al final del curso, tienen una caja de herramientas interesante que les permite abordar esas dos metodologías, ¿sí? Entonces, espero haber despertado curiosidad sobre eso, y que en algún momento, si tienen ganas, pueden animarse a ya sea hacer una evaluación participativa, si es que en algún momento, por ejemplo, en una facilitación les dicen, queremos una facilitación para evaluar algo. Bien, entonces ahora ya saben que hay un montón de metodologías que tienen que ver con evaluación participativa, ¿sí? Entonces ya saben que pueden buscar en algún lado en donde los ayude a pensar sobre esta facilitación que tiene que ver exclusivamente con evaluación. Bien, porque a veces puede pasar que por ahí les toque facilitar en algún momento para evaluar algo. Entonces, hay herramientas, hay metodologías que se refieren exclusivamente a la evaluación participativa. Y ahí van a ver que hay mucho de lo que ya vimos que tienen que ver con la facilitación, en el rol del facilitador, facilitadora, frente a una evaluación participativa. Bien, entonces, para cerrar ahora, ¿alguien quiere hacer una oración? Dale. ¿Querés vos? ¿Ian? Pensé que me habías levantado la mano. O me leyó la mente, dice, o no, había desactivado el audio nada más para ofrecerme, pero... Dale. Si querés, te lo agradezco, dale. Dale, vamos. Bueno, gracias Dios por este momento, por todas las herramientas, la atención, la creatividad, todas esas cosas que vamos descubriendo entre nosotros, en nosotros mismos. Y te pedimos que lo podamos atesorar en nuestro corazón, este momento, cada una de las experiencias, de las reacciones de los compañeros y las compañeras, las nuestras mismas. Bueno, y que sirvan para eso, para la construcción de tu reino, para que nos amemos mejor y para que emerja todo eso que pusiste en nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén.